Ok, con respecto a los argumentos, que son las razones que nosotros damos para hacer válida nuestra opinión, ya tenemos distintos tipos que podemos acudir. Pero primero que todo, definamos lo que es un argumento. Ya, un argumento, como dice acá, en sentido lógico, es el razonamiento utilizado para probar o refutar la tesis. Ya, es lo que, por decirlo así, yo le echo mano, ya, a lo que, para que apoyar en mi punto de vista de lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué tipo de argumentos tenemos? Por ejemplo, tenemos los basados en hechos y datos. Este en particular, hechos y datos, son irrefutables, es decir, nosotros no podemos negar un hecho, no podemos negar un dato. Lo que sí pueden ser, quizás que no son reales, ya que es mentira, ya que es mentira los datos, que es mentira lo que están diciendo, ¿ya? Ahora, si nosotros lo ocupamos bien, claro, nos va a apoyar la tesis, pero a veces los datos no apoyan la idea que nosotros tenemos. Veamos un ejemplo. La tesis acá, ¿cuál es la idea que se va a refutar? Es que debemos prevenir el contagio del COVID-19, ¿ya? El argumento de hecho, nuestro sistema de salud tiene recursos limitados y un número restringido de camas con ventilador. Esto es un hecho. Nosotros podemos ver los registros que hay en los hospitales y efectivamente hay un recurso limitado. No existe ventiladores, por ejemplo, para todo el país. Eso está claro, ¿ya? Sino que es un número reducido. Otra tesis. Las mujeres debemos seguir defendiendo nuestros derechos. Esa es la idea. Ahora, ¿en qué se basan? Por ejemplo, se basan en datos. Si se dan cuenta, yo a primera vista ya veo números. Ah, pero eso es de una fecha. Veo números. Y acá dice, en el año 2019 en Chile fueron asesinadas por su pareja más de 50 mujeres. El 19 de diciembre se celebró el Día Nacional contra el Femicidio y según el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ya aquí, de aquí se sacó el dato del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, por lo tanto es un dato confiable, ya, había habido a esa fecha 44 en 11 de las 16 regiones del país, entre las edades de 17 y 85 años. 16 de estas habían denunciado previamente a los maridos por violencia. 11 de los asesinatos perdón, 11 de los asesinos se suicidaron después de cometido el acto. 25 fueron cometidos por la pareja, 19 por la expareja, la mayor parte en la región metropolitana. Hay un número similar de desaparecidas, aquí hay un número similar de desaparecidas o asesinadas sin que se conozcan las razones del asesinato, como informa TV Nacional hasta el cansancio. Al parecer, tanto en Chile como en el mundo, el femicidio aumenta. Si se dan cuenta, la cantidad, en este caso, de femicidios ocurridos en Chile viene a apoyar la idea de que las mujeres debemos seguir luchando por nuestros derechos. Y en este caso debemos prevenir porque el momento de enfermarnos, no tenemos los recursos para ser atendidos. Ya se dan cuenta, efectivamente, están bien ocupados los datos para apoyar la tesis propuesta. Ahora, otro argumento, basado en relación causales. Acá tenemos la idea de que hay una causa que provoca un efecto. Y esto es lo que podemos hacer. Por ejemplo, si no hay, si no me cuido, me enfermo. Ya, acá hay un causa-efecto. En este tipo de argumento es bastante simple de identificar ya que una parte de la información funciona como causa y la otra como efecto. Ahora, veamos el ejemplo que nos interesa. Acá tenemos la tesis. La tesis dice, los medios de comunicación construyen ideales de belleza inalcanzables.
Ya, ¿cómo se sustenta? Argumento. El ideal de delgadez ha sido construido por la sociedad y por los medios y aparece que todos debemos ajustarnos a él. Esta conexión es muy grave ya que una imagen corporal baja puede conducir a trastornos de la alimentación como la anorexia o la bulimia que pueden desembocar en finales trágicos. Ya, entonces aquí tenemos la causa, que hay un ideal de delgadez que es propuesta por los medios, ya lo que tiene como efecto, y aquí puede conducir a trastornos de la alimentación, como la anorexia o la bulimia. Entonces, la causa sería este ideal, ya, ideal de delgadez que inventan los medios masivos de comunicación, ya, que contraen o que llevan a un efecto, ¿cierto? Que sería el de trastornos, ¿ya? Trastornos de alimentación. Trastorno alimenticio. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se liga? Ya, los medios masivos de comunicación construyen ideales. Acá se está dando un ejemplo de un ideal que es el ser flaco y permanente idea de que los delgados son mejores, son más guapos, puede conducir, aquí está el efecto, a un trastorno alimenticio. Otro argumento, basado en definiciones. Este argumento muchas veces puede ser el primero. ¿Por qué? Porque de aquí yo ubico a la gente y les digo, voy a hablar de en este sentido, ¿ya? Son argumentos que utilizan la definición para apoyar la tesis. Veamos. Acá tenemos, la idea es, el software libre es un asunto de libertad, no de precio. Ya, esta es la tesis. ¿Ya? El software libre es un asunto de libertad y no de precio. Para entender el concepto debes pensar, y aquí, porque aquí lo que van a hacer es definirme el concepto de libre, de libertad. ¿A qué se refieren cuando me dicen software libre? ¿Ya? Para entender el concepto debes pensar en libre como en libertad de expresión, no como en bebidas gratis, ¿ya? Entonces, no es que sea gratis, sino que es libre de expresión. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? El software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software de modo más preciso, que se refiere a 4 libertades de los usuarios de software. Entonces, en el fondo, están explicando acá que cuando hablamos de software libre, no estamos hablando en que sea gratis, ¿ya? No. Entonces, por eso lo que hacen es definir a qué se refieren como libre, ¿ya? Para que quede establecido, que no estamos hablando de gratis, sino que, o sea, de gratis distribución, de libre distribución como si fuera gratuito, sino que estamos hablando de que yo lo puedo modificar o comentar. Ahora, con respecto al anterior, con respecto a es muy útil. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no aclaramos un concepto, se puede malinterpretar y utilizado de otra forma, y no como el que nosotros lo estamos usando. Basado en las comparaciones. Obviamente, cuando tenemos algo que se compara, comparamos dos o más objetos, tanto en lo que se parece como en lo que no se parece, ¿ya? Son aquellos argumentos que organizan la información a partir de semejanzas y diferencias que apoyan la tesis. Veamos cómo funciona. Por ejemplo, se me vino a la cabeza la imagen de la lluvia matapajaritos, y aquí seguimos hablando del COVID, que tenemos que prevenir. Precipitación primaveral que mata exclusivamente a los pajaritos recién nacidos o muy pequeños. Una vez que llueve, todos nos hemos conmovido con esa imagen. Bueno, este coronavirus, entonces aquí tenemos la comparación. Estamos comparando la lluvia matapajaritos con el coronavirus. Entonces, ¿qué tienen de parecido?
Bueno, este coronavirus es algo parecido. Es una epidemia que mata principalmente a los de más de edad o a los que tienen problemas crónicos de salud. Lo que podemos comparar con los pajaritos ya recién nacidos o muy pequeños que también son los más débiles. Pero a diferencia, entonces aquí tenemos la igualdad, primero la igualdad que ataca a los débiles, ¿cierto? Al más débil, y la diferencia es que la lluvia mata pajaritos, con la epidemia es algo que podemos hacer, ¿ya? Algo que podemos hacer, la epidemia. Entonces, la diferencia es que podemos prevenir, y ahí es por eso que se ajusta la tesis de debemos prevenir el COVID, ¿ya? Ahora, basado en autoridad. Acá tenemos que tener muy claro que cuando hablamos de autoridades tienen que ser académicos, gente que efectivamente conozca del tema, se dedique a ello, que sea experto, que sea legalmente también algo. Y además también muchas veces una autoridad se habla de las universidades, ¿ya? No universidades. También son, ¿por qué? Porque las universidades siempre están haciendo investigaciones, ¿ya? Y estas investigaciones al final lo que hacen es que, por ejemplo, la OMS, que es la encargada de la salud, haga ciertas declaraciones porque ya se llegó a un descubrimiento. Entonces, acá utilizan el nombre de una autoridad o una institución de prestigio para apoyar una tesis. En este tipo de argumentos de por sí se compromete al receptor en la medida en que éste debe evaluar si considera prestigioso o no. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo hablar de una universidad, por ejemplo, tan prestigiosa como Harvard de Estados Unidos o Oxford en Inglaterra, ya, que una universidad que no tiene absolutamente ningún prestigio, que quizás es una universidad que no tiene grandes logros, no hace investigaciones, etcétera, ¿ya? Entonces, también tiene que ser validada esta autoridad tanto por el emisor como por el receptor, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo, dice, de acuerdo con un estudio ya realizado por, y aquí están los apellidos de los investigadores, Silverstein, Perdue, Peterson y Kelly, las mujeres están más expuestas, ya, y esto es lo que dice el estudio, las mujeres están más expuestas a los mensajes de los medios sobre su cuerpo que los hombres. Esto es relacionado con respecto a que los medios masivos de comunicación construyen ideales de belleza peligrosos. En su investigación analizaron 48 números de revista, ya sale cómo hicieron la investigación, 48 números de revista, encontrando 63 anuncios relacionados con la belleza y la alimentación de las mujeres y solo uno para hombres. Entonces, ¿en qué se basa esto? Ya, si se dan cuenta, las mujeres están más expuestas. Eso es lo que expone el estudio. ¿Cómo lo expone? A través de un estudio que hicieron en revistas, donde se encontraron que 63 anuncios estaban relacionados con la belleza y la alimentación de la mujer, ¿ya? Versus uno que está dirigido para hombre. Por lo tanto, efectivamente las mujeres son más atacadas, por decirlo de alguna forma, en los medios masivos de comunicación con respecto a lo que es belleza o estándares de belleza propuestos por la sociedad, por supuesto. Ahora, basado en valores también tiene que ver con un poco de la moral que tengamos en el país en el que estemos viviendo. Ya recordemos que está ligado también a la cultura, a los valores. Aunque a nivel mundial se ha llegado, por ejemplo, a algo estándar, por ejemplo, con los derechos humanos. ¿Ya? Ahí también tendríamos valores universales, ¿cierto? Corresponde a aquellos argumentos que utilizan valor ampliamente aceptado para apoyar una tesis. Por ejemplo, se debe poner la vida de una persona en peligro por resguardar un bien material. Ya acá lo que está haciendo o poniendo en jaque que tiene más valor, si la vida de una persona o la de un objeto. ¿Ya? Entonces acá tiene que netamente ligado al valor. Eso lo dejamos por ahora. Lo que viene enseguida son las falacias.